estado detallando un poco más. ¿Sí? ¿Podemos pasar, por favor, doctora? Pasamos a lo siguiente. Hay un video que les he puesto que va a resumir las 3 semanas, solamente para que ustedes se ubiquen en tiempo y espacio. ¿Cómo vamos a empezar? Empezamos primero con la semana 1, obviamente, y que es la fertilización. ¿Qué es la fertilización? Ustedes recuerdan, esto es un esquema mental que el doctor Paredes va a entrar de lleno probablemente después, de lo que es. ¿Recuerdan a esta estructura que es el ovocito secundario? ¿Recuerdan? ¿En qué estaba detenido? En meiosis 1 o 2. Estamos en meiosis. ¿Está bien? ¿Y en qué más? ¿En qué parte de la meiosis? En la metafase, ¿no? Es decir, este ovocito está detenido, ¿cierto? Bien, este ovocito, para que continúe su proceso de formación del nuevo ser, tiene que completar la cantidad de cromosomas, ¿no? Y para ello, ustedes recordarán pues que se tiene que producir el acercamiento de los dos gametos, ¿cierto? No voy a entrar en detalles, que creo que ustedes ya los conocen un poco más por cuestión de tiempo voy a correr. Este primer paso es que el espermatozoide se una a esta estructura que es la zona pelúcida, ¿cierto? Recuerden que la zona pelúcida también tenía varios receptores, ¿no? Receptores tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿A cuáles se unen? A los de tipo 3, ¿no es así? El espermatozoide se une a los receptores de tipo 3 de la zona pelúcida. Han atravesado la capa que está por encima de la zona pelúcida. ¿Cuál es? La corona radiata, muy bien, ¿no? Entonces la corona radiata ya ha sido atravesada. Una vez que el espermatozoide llega a la zona pelúcida, va a producir la liberación de unas enzimas, ¿cierto? Hay muchas enzimas, todas son hidrolíticas, y lo que van a producir, una de ellas es la lactosina, ¿no? Ahí la tienen. Lo que va a hacer es horadar, ¿no? La zona pelúcida y llegar a la siguiente capa. ¿Cuál es esta capa? ¿Recuerdan por biología? La membrana vitelina, ¿cierto? Entonces, esta membrana vitelina, que lo tienen ustedes en amarillo, va a entrar en contacto con la cabeza del espermatozoide y van a fusionar citoplasmas. Ojo, al fusionar citoplasmas, ¿qué va a suceder? El contenido nuclear, el contenido citoplasmático del espermatozoide va a entrar al citoplasma del ovocito. ¿Estamos? Entonces, el contenido. ¿Qué contenido de importancia se libera en el espermatozoide? Uno de ellos es el centriolo, importantísimo, ¿no? Sin el centriolo no podríamos tener ese baile tan elegante que tienen los pronúcleos, que son los pronúcleos posteriormente, ¿no? Entonces, acá es donde ya se produce el acercamiento como tal, ¿no? Se une el pronúcleo masculino, vamos al pronúcleo femenino y tenemos la formación como tal del huevo o cigoto. Ese es el momento en el que se produce. Ese es el punto cero, ese es el día cero. La unión es la fertilización, es este. Entraríamos en mucho debate, ¿no? Si este es el momento en que aparece un nuevo ser o no. Yo les digo, conforme más estudiamos lo que es la parte embriológica, nos damos cuenta que esto es una danza, es muy especial, muy delicada y sumamente compleja, y es difícil, para mí es bien difícil decirles qué es bien difícil, como ustedes van a ver más adelante. Síganme, por favor. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, esto no funciona muy bien. ¿Qué tenemos acá? Tenemos ya, se completó la meiosis, ¿cierto? Una vez que se unen los dos pronúcleos y se forma ya esta estructura diploide, se va a producir, va a completarse la meiosis, ¿cierto? Y luego van a entrar en un ciclo indefinido, total. Miren, de una sola célula se formará un individuo tal cual, ustedes y yo. Miren, eso se llama totipotencialidad, ¿correcto? Eso se llama totipotencialidad. Muy bien, entonces, la célula, una vez que termina la meiosis, va a entrar en un ciclo, como les digo, indefinido. ¿De meiosis nuevamente? No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a suceder después? Ciclos de mitosis, ¿sí? No nos confundamos a veces con esos términos, ¿ok? La mitosis es lo que va a seguir de manera indefinida. Este ciclo indefinido que ustedes tienen interfase, tienen mitosis con todas sus fases, no voy a entrar en esos detalles, ¿no? La citoquinesis, y después de la citoquinesis, ¿qué viene? El clivaje, la escisión, la división celular, ¿ok? De ahora en adelante, por convección, les voy a llamar clivaje, que es el término correcto, ¿ya? El clivaje va a suceder justo después de la citoquinesis, y se va a producir entonces la división de los blastómeros. Ahí ustedes los tienen, vean, los blastómeros se dividen, tienen dos blastómeros hijos, ¿correcto? Miren, si ustedes son perspicaces, van a ver que los blastómeros son iguales. ¿Qué dirían ustedes? Parecen, ¿no? Parecen. La verdad es que técnicamente no son iguales.
no son iguales. Miren, miren lo primero que les digo. Vamos a ver por qué. Les voy a explicar. Pasemos a la siguiente, por favor. ¿Qué sucede después del estadio? El estadio anterior es el estadio 2 células. ¿Sí? Así se llama, stage 2, ¿no? Este es el stage 4 y este es el stage 8, ¿cierto? Miren, hasta este punto, nada de la activación genómica cigótica se produce. Es decir, a pesar que se ha unido el pronúcleo, no hay función genómica activa, no hay transcripción, en pocas palabras. ¿Me dejo entender? Al no haber transcripción, entonces, ¿cómo es que se produce la división celular? Porque hay uso del ARN materno. Hay factores que van a, no quiero entrar en muchos detalles por cuestión de tiempo, hay factores que van a estar en cada célula y que van a ser separados cada vez que se produce la división mitótica. Y gracias a ellos es que se produce esta división. Miren, ¿ok? Bien, entonces, lo que conocemos en la actualidad es que estos factores de transcripción, de división, van a permitir la separación, pero la van a hacer desigual, ¿sí? Porque no se puede partir el citoplasma y los factores que están contenidos en él para poder producir una división equidistante, igual, igualitaria, no va a haber, ¿correcto? Por ello tenemos blastómeros distintos, fíjense, ¿no? Acá ya es más notable, ¿cierto? Es notorio, ¿no les parece? Los blastómeros son distintos, ¿sí? Entonces es un punto importantísimo. Se dice, miren, que la división es desigual, pero es sincrónica hasta el 8S, ¿sí? ¿Ok? Un punto importante e interesante, ¿no? Significa que hasta la división de 8 células, 8 blastómeros, ustedes van a tener división sincrónica, pero desigual, ¿sí? ¿Estamos? ¿Y por qué? Ya les expliqué por qué los factores van a ser distribuidos de manera distinta. ¿Bien? A partir del 8S, ¿qué va a suceder? Es posible que nosotros tengamos divisiones que puedan ser, por ejemplo, un 9S, un 11S, un 13S. ¿Ven? ¿Por qué razón? Porque la división ya no va a ser sincrónica. Es decir, un blastómero tiene una cadencia de división distinta a la otra. Por ejemplo, se divide este blastómero en este momento, pero esta no, espera un poco más de tiempo. Por lo tanto, acá vamos a tener una división por 2 y no, acá sigue siendo 1, sumamos y son 3. ¿Me dejo entender? Entonces, a partir de 8S nosotros podemos tener divisiones impares. Punto interesantísimo que siempre a veces preguntan. Pasemos por favor, doctora. Qué interesante, miren. Toda la investigación que se hace actualmente, por obvias razones, no lo podemos hacer en humanos, ¿cierto? Es algo que va contra la ética y la moral de muchos que tratamos de respetar la investigación. Vean este hecho notorio. ¿Qué les llama la atención? Miren, tenemos desde un 4S, 6S, 8S, 16S hasta 32S. ¿Qué les llama la atención? ¿El tamaño del huevo cigoto aumenta? No, se mantiene, ¿no? Y esto es algo que le han puesto un nombre, esto se llama compactamiento, ¿ya? Pero muy aparte del nombre. Lo interesante es el qué y el cómo, y ahí está la gracia de la creación, de esta formación. Es un evento sumamente interesante. Miren, se siguen dividiendo los blastómeros en mitosis, obviamente, siguen siendo desiguales entre sí, ¿cierto? Muy desiguales en ocasiones, pero empiezan a empequeñarse, ¿sí? Las células empiezan a volverse más convexas, más cóncavas, empiezan a juntarse más. Y eso se debe porque empiezan a expresarse uniones estrechas en mayor cantidad entre sí. Empiezan a juntarse, como nosotros estamos ahorita y sus compañeros al final, ¿no? Apretaditos todos entre sí, y al final se forman muchas uniones estrechas, ¿sí? Esas uniones estrechas ustedes lo van a ver en mayor detalle en esta lista, ¿ya? Pasemos por favor más adelante, doctora. Y acá viene la danza que les digo tan compleja. Esto es un resumen de lo que ustedes ya deben saber, ¿no? La aparición de los cuerpos polares cuando se la fase, el segundo cuerpo polar se libera una vez que se produce la fertilización, ¿cierto? Ustedes ya lo saben en su biología. Y acá ustedes tienen, miren cómo se puede ver en inmunofluorescencia la formación de los pronúcleos en la unión, ¿no? Cerca de la línea ecuatorial, ¿no? Pero, son unas fotos hermosas, ¿no? En realidad, para poder observar esta danza, ¿no? Pero esto es lo que quiero que nosotros prestemos atención. Acá tienen ustedes un blastómero, ¿no? Este blastómero va a ser distinto en sus divisiones porque les dije, ¿cuál era la razón? Porque hay factores maternos citoplasmáticos que van a hacer que durante su división se produzcan separaciones desiguales,
¿cierto? A eso tiene un nombre, eso se llama errores de partición. Ese es el término correcto, ¿sí? Acá lo tienen, partitional, ¿no? ¿Sí? Errores de partición. Es el evento inicial de la desigualdad que tenemos expresado en su máxima expresión en este momento con todos nosotros. ¿Ven? Todos somos desiguales, ¿cierto? Gracias a esto. Este es el evento inicial. Se dice que este es el punto inicial de la variabilidad y de las necesidades de los humanos. Qué interesante, ¿no? Qué lindo. Esto se produce al momento inicial en la que una célula se divide. Bien, ¿no? Por ello, muchos nos cuestionamos lo que actualmente es un rigor y un estándar, ¿no? Que dicen que es la implantación en el momento en la que se produce la formación de un nuevo ser, ¿no? Eso es algo, en realidad, que es sumamente debatible por cualquiera. Cuanto más se investiga, más se sabe. El segundo punto en el cual les dije, acá no actúa el ARN del cigoto, ¿no es cierto? Acá ¿quién actúa? El ARN materno. Bien, entonces, una vez que ya vamos dividiéndolos cada vez más, el blastómero va a empezar a activar a sus propios genes, para eso los tiene, ¿no? A eso se llama la activación de los genes cigóticos, ¿sí? Esta activación de los genes cigóticos significa que va a usar su propio ARN, ¿sí? Es decir, va a haber transcripción, ¿no? Formación de proteínas, transcripción, todo el proceso que ustedes ya lo conocen desde el colegio, ¿no? Y acá también hay un proceso que es muy elegante, ¿no? Se llama el ruido transcripcional. ¿Qué es el ruido transcripcional? No es más que una división aleatoria estocástica, un nombre elegante para decir solamente azar, ¿ok? Pero lo usan y les gusta usar, nos llenamos a veces de palabras elegantes, a veces en esta parte científica, pero ese es el ruido transcripcional. Es decir, el genoma del propio blastómero se va a dividir de acuerdo a su cadencia, en pocas palabras, ¿sí? Uno va a actuar de una forma y el otro va a actuar de otra. Esto produce un incremento en la heterogeneidad del blastómero, ¿no? Tenemos una inicial, ¿no? Los errores de partición. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos también el ruido transcripcional. ¿Ven? Y miren, para complicar las cosas, viene un tercer evento que aumenta la variabilidad al máximo. Al inicio solamente. Estamos al inicio, miren, ni siquiera hemos llegado a la tercera semana. La epigenética. ¿Qué es la epigenética? Que el microambiente del blastómero, dependiendo de los factores que encuentre, pueden ser múltiples, ya ustedes van a ver un poco más en patología, va a crecer de una forma u otra. Es por ello que ustedes tienen, miren, y se los pongo de otra forma, ya de una manera muy gruesa. Hay mellizos idénticos, que tienen supuestamente el mismo genoma, pero a pesar que tienen el mismo genoma, y lo que totalmente es supuestamente conocimiento del pueblo, ¿no? Si tienen los mismos genes, vas a hacer las mismas enfermedades. ¿Es así? Falso, ¿no? Para eso existe la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Que de acuerdo al medio ambiente, ahí estamos hablando de un macroambiente, ¿no? El medio ambiente en el cual esté ese individuo puede hacer activación o puede hacer silenciamiento genético. Eso se llama hipermetilación o la fosforilación, que son los eventos más grandes en el silenciamiento de la expresión de los genes. ¿Estamos? ¿Sí? Bien, entonces la epigenética a nivel microscópico también se va a dar. Entonces estos tres eventos nos van a llevar ¿a qué cosa? A la variabilidad de la expresión genética. Interesante, ¿no es así? ¿Cierto? Miren cómo se ven. Acá está. Tienen los blastómeros. Todos estos estudios de salud, todos estos estudios los van a ver ustedes siempre en óvulos de aves, ¿no? Bovinos. Es difícil hacer estudios de esto. Muy difícil. Las pocas láminas que se tienen las cuidan como oro. Acá no las hemos tenido, se han perdido, se han robado, ¿no? Bueno, digamos, un proceso que ocurre en la transición en las aves, en otros animales. Parecido, no es perfecto. El que más se parece son las aves. También están los primates, obviamente, ¿no? Pero también en los primates está las personas que aman los animales, ¿no? Yo también me considero amante de los animales y cuestiono mucho también ellos, ¿no? Y ustedes verán, creo, cuando estuvimos con el doctor Paredes, hemos hecho muchas cosas indebidas que actualmente con los animales, ¿no? El proceso, por ejemplo, de estudios de cirugía y todo ello, que ahora ya no se hace, ¿sí? Y eso está mal, ¿no? Pero conforme ustedes van avanzando, nos volvemos más humanos, ¿no? El gran error del hombre es que no tiene autoconocimiento. Eso es un problema en todo. Menos nos conocemos y más creemos poder dominar el mundo, ¿no? Es un grave error y es difícil pasar por ello. ¿Hay certeza de que el mismo proceso que ocurre en los animales también? Comparativamente, sí. Comparativamente hasta cierto punto. Por ejemplo,
si quieres un poquito más adelante